os mando esperar la promesa del Padre, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En aquellos días el asombro abrumaba a los 11 apóstoles y a los 120 santos reunidos en Jerusalén. Jesús los había dejado con esas palabras finales de esperar y prepararse. Pero, ¿qué significaban dichas palabras? ¿Cómo podrían prepararse? En aquellos primeros días, mientras esperaban y se preparaban para lo que vendría, tal como Jesús les había declarado, Pedro los reunió a todos. Fue su primera reunión importante. Hermanos, debemos ordenar a otro testigo de la resurrección del Señor, a alguien que nos haya acompañado mientras estuvimos con el Señor, comenzando desde su bautismo hasta el día en que fue quitado de nosotros. Después que los 2 candidatos fueron escogidos, todos los santos se arrodillaron con Pedro en oración. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Se echaron suertes, y la vacante del quórum de los 12 fue llenada por Matías. Todas las cosas estaban siendo preparadas, pero todavía esperaban. Hasta que por fin, aproximadamente 9 días después de su ascensión, en la fiesta de Acción de Gracias de Pentecostés, se vio cumplida la promesa del Señor. Como el estruendo de un recio viento, el Espíritu Santo descansó sobre los santos, haciendo que ardieran sus corazones dentro de ellos. Posteriormente, poseídos de un fuerte deseo de compartir sus testimonios, los apóstoles se mezclaron entre la gente y hablaron con valor y convicción. Varones judíos, y todos los que estáis en Jerusalén, oíd mis palabras. Jesús de Nazaret, a quien prendisteis y crucificasteis, al cual Dios levantó, y quien ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha enviado este testimonio que ahora veis y oís. Hermanos, salvaos de esta perversa generación. Varones hermanos, sabemos que hemos escuchado la verdad. ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese día, 3.000 personas se convirtieron al cristianismo. La iglesia estaba compuesta ya no solo de aquellos que habían conocido personalmente a Jesús, sino de otros que no lo habían conocido y que aún así creyeron. Estaban llenos de gozo, y el Espíritu Santo los bendijo con fe y gran valor. Poco después, Pedro y Juan se dirigieron al lujosamente decorado templo de Herodes. Viendo a un inválido cerca de la puerta pidiendo limosna, Pedro dijo: Míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, y por la fe en su nombre, a éste lo ha hecho fuerte.
mas cuando estuvo aquí, negasteis al Santo. Así que arrepentíos, para que sean borrados vuestros pecados. ¡Silencio! ¡Blasfemo! ¡Cállate! ¡Que se calle la boca! Resentidos por la creciente popularidad de los santos, los líderes religiosos ordenaron que prendieran y encarcelaran a los 12 apóstoles. Al día siguiente, Pedro y Juan fueron llevados a juicio ante el sumo sacerdote y otros gobernantes. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, por él, este hombre está en vuestra presencia sano, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La osadía de Pedro y de Juan los dejó perplejos. ¿Qué podían hacer? El inválido sanado era la prueba de un poder milagroso. ¿Qué haremos con estos hombres? No podemos negar que esta señal ha sido hecha por ellos. Es notoria a todo Jerusalén. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante en el nombre de ese Jesús. Mas cuando las autoridades les dijeron a los apóstoles que no predicaran ni enseñaran, Juan se adelantó y dijo: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El consejo gobernante amenazó a Pedro y a Juan, pero los liberó debido a que no tenían ningún motivo por el cual castigarlos. Al ser liberados, Pedro y Juan fueron a los santos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho, y sintieron una gran necesidad de las bendiciones del Señor. ¿De qué otra manera podrían proceder contra tal oposición? Y en fe y unidad, los santos se reunieron e inclinaron en oración. Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mira las amenazas de los gobernantes contra nosotros y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo, Jesús. Su fe y oraciones fueron recompensadas, porque fueron seguidas por señales y milagros. La multitud llevó a sus enfermos de toda Judea para ser sanados bajo las manos de los apóstoles. Tantos fueron y tan ocupados estaban los apóstoles, que mucha gente colocó a sus enfermos en camas y cáteres en las calles, con la esperanza de que la sombra de Pedro se proyectara sobre ellos. Tan grande fue el amor que los santos tenían el uno por el otro, que entregaron sus posesiones a los apóstoles para ser compartidas con todos los santos, y así tuvieron todas las cosas en común. A fin de ayudar a los apóstoles, fueron llamados 7 hombres para distribuir las posesiones a las viudas y los necesitados. Todo lo que tenían lo compartían entre sí. Así comenzó a crecer la iglesia. Pero se trataba de una iglesia judía. Los apóstoles eran judíos. Los miembros eran judíos. ¿Quién más podría esperar a un Mesías y Salvador? Nadie, o al menos eso era lo que pensaban. Pero en la villa de Cesarea vivía Cornelio, un centurión romano y gentil justo, por medio de quien pronto se dieron a conocer los deseos del Señor. Cornelio, ¿Qué es, Señor? tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón Pedro. Se aloja con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
Cornelio hizo como se le ordenó y al día siguiente envió a 2 siervos y a un soldado de su guardia personal a Jope. Mientras se encontraban en el camino y encontrándose cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. En ese momento sintió gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una visión y vio que descendía algo semejante a un gran lienzo, atado de las 4 puntas. Y en el lienzo vio muchas bestias, reptiles y aves del cielo que la ley de Moisés prohibía comer. Repentinamente escuchó una voz. Levántate, Pedro. Mata y come. Señor, no, porque jamás he comido ninguna cosa común o inmunda. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Levántate, Pedro. Mata y come. Una vez más, Pedro protestó, y por tercera vez, la voz dijo: Pedro, levántate. Mata y come. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Una vez finalizada la visión, Pedro quedó meditando sobre su significado, y mientras lo hacía, escuchó otra voz. He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, Pedro fue hacia los hombres que le fueron enviados por Cornelio. Aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Cornelio, el centurión, varón justo entre los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel de venir por ti, para oír tus palabras. Al día siguiente, Pedro y otros acompañaron a los siervos a Cesarea, donde encontraron a Cornelio, esperando con sus parientes y amigos. Cuando Pedro entró, Cornelio se postró ante él y le adoró. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Al narrarle Cornelio su experiencia con el ángel, Pedro, grandemente impresionado, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro entonces narró sus días con Jesús y el gran evangelio de paz, progreso y resurrección. Explicó el hermoso principio del arrepentimiento enseñado por Jesús. Y mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre quienes escuchaban. Hablaron en lenguas y magnificaron el nombre de Dios. Y los judíos, junto con Pedro, se maravillaron a causa de que el Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? En el nombre de Jesucristo, sean bautizados para la remisión de los pecados. Pedro y su grupo regresaron a Jerusalén solo para descubrir que las noticias de su visita a Cornelio se les habían adelantado, por lo que muchos santos lo criticaron públicamente. En contra de nuestras costumbres, entraste en la casa de los gentiles. Y rompiendo la ley de Moisés, comiste con ellos. Entre los judíos y los gentiles siempre habían prevalecido fuertes resentimientos. Se requeriría el poder del testimonio de Pedro para convencerlos de que los gentiles podrían también ser miembros de la iglesia. Estaba en la ciudad de Jope orando, y se me dio la visión. Vi un gran lienzo lleno de... Pedro les relató la visión que tuvo, en la que había escuchado la voz del Señor, y que el Señor mismo había preparado a Cornelio para su visita. Les contó acerca de la manifestación de los dones del Espíritu Santo a los gentiles. Cuando Pedro terminó, quienes lo habían escuchado quedaron perplejos, y finalmente uno de ellos habló diciendo:
De manera que Dios ha concedido el arrepentimiento a los gentiles también. Sí, el Evangelio era para los pueblos de todas las naciones. En verdad, era para todos aquellos que desearan la felicidad eterna. Ahora se requeriría un gran servicio misional para predicar el Evangelio a las naciones del mundo.